grabando. Nos sentamos y hablamos. Ándale, pues está. Buenos días a todos. Bienvenidos otra vez a este canal de su servidor. Ya saben que aquí compartimos charlas y pláticas de diferentes temas. Y pues hoy está con nosotros Enrique Chávez, que es obtuvo el premio de poesía Dolores Castro con este libro que se llama Luz de Microondas, y que desde hace tiempo he querido platicar con él, hacerle una entrevista acerca de su trabajo, que obtuvo el premio de poesía. Y pues hoy vamos a comentar un poco sobre este libro, que la verdad es un libro, me parece muy singular, entonces pues empezamos. Si nos quieres hablar un poco de cómo te sentiste al obtener el premio de poesía con este libro. O sea, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de saberte ganador del premio? Y después, ¿cómo fuiste tú consiguiendo ya en ese momento qué es la poesía? Entonces, pues, bueno, primero, gracias Pepe por el espacio. Pues ya teníamos un ratito como queriendo agendar esta charla, esta entrevista aquí contigo. Y pues primero agradecerte y agradecer a todos los que vayan a ver también el video, pues, para compartir un poquito de lo que es este libro de poemas. Y bueno, empezar que pues ya desde hace, pues antes de participé en el Festival de Poesía del 2022. Y ya un par de añitos antes pues tenía como la espinita de participar, ¿no? Bueno, yo creo que pues, al menos todos los que nos dedicamos un poco aquí a la literatura de Tlaxcala pues aspiramos también a participar en el premio, ¿no? Y afortunadamente pues este librito pues ganó en el 2022. Y pues la verdad es que sí, pues sí es una suerte que también pues haya estado también aquí, bueno, que haya salido en físico sobre todo también, porque muchos de los premios aquí en Tlaxcala pues sabes que no llegan a publicarse pues nunca, no hay muchos premios que son rezagados también en ese sentido. Y afortunadamente con la colección de protagonistas, que no solamente abarcó pues los 3 libros de cuento, de ensayo y de poesía de esa edición, sino que también publicaron los de ensayo y los de poesía también del año pasado, del 2021. Entonces pues afortunadamente nos tocó a esos 5 escritores tlaxcaltecas pues que nos publicaran el libro de manera física. Y pues la verdad que es pues muy pues se siente muy importante en ese sentido, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de que pues, principalmente, además de, digamos que el premio que es como, digamos, lo de cajón, pues que se publicara el libro y que pues lo podamos hallar, bueno, lo podamos distribuir en diferentes partes a lo largo de este año, que es principalmente el que ya lo tenemos en físico, ¿no? Ganó en 2022 y salió publicado en 2024, entonces apenas llevamos un poquito tiempo en que pues estamos moviendo el libro en diferentes partes, y también pues con el apoyo de la Secretaría de Cultura, que son quienes también nos abren un poquito los espacios principalmente pues para presentarlo no solamente pues al público que se dedica pues, a leer o a la literatura, ¿no? Sino que también al público en general, a estudiantes de diferentes niveles, que principalmente pues es donde estamos presentando el libro. Y la verdad es que, te digo, me siento muy afortunado de que pues se logró salir de manera física, y que lo hemos estado moviendo pues en diferentes partes, no solamente aquí de Tlaxcala. Oye, Enrique, ¿tú te consideras lector de poesía? O sea, ya un poco de que tienes años ya encontrándote con la poesía, o es recientemente que abordas la poesía, o ya tienes también tu trayectoria como lector de poesía o también como creador de poesía? Porque, bueno, con este libro pues ya se hizo público, ¿no? Sí. Ya eres un poeta. Ya este premio como que te da una categoría de poeta, ¿no? Entonces, no sé cómo ha sido tu experiencia con la poesía, y que si en todas tus lecturas que has tenido de poesía has encontrado algo parecido a eso que tú creas, o es algo novedoso.
No, fíjate que, bueno, sí, desde hace mucho tiempo, desde que estaba más o menos en la secundaria, más o menos, pues me interesó sobre todo el género de poesía. Yo creo que, bueno, también lo sabemos, ¿no? A diferencia de los otros géneros de la narrativa y del ensayo, pues la poesía es también como un género como primigenio, ¿no? No solamente, pues, bueno, sí, en cuestión como histórica de cierta manera, ¿no? Pues los primeros textos o historias que se escribieron, pues se escribieron a través de la poesía, ¿no? No existía como tal la narrativa ni otro tipo de género, y todo se centraba como en la poesía. En ese sentido, pues yo creo que para mí, o al menos, bueno, sí, para mí, al menos la poesía es un género como núcleo, ¿no? O primigenio, y de ahí ya se desprende como todo el demás asunto de la literatura, que no necesariamente pues en esta actualidad pues obviamente la poesía digamos que es el más importante, ¿no? Yo creo que ha habido muchos textos que son maravillosos y magníficos en todos los géneros, y en el caso de la poesía pues yo tuve el acercamiento del yo creo que así consciente desde la secundaria, que era cuando empezaba a leer más o menos a los autores, a clásicos aquí de México, como Octavio Paz. Me acuerdo mucho que cuando todavía existía la Casa de la Novia en la Tempan, alguna vez llegamos igual con unos libretos de Octavio Paz y nos dijeron que pues era muy bueno, ¿no? Que nos acercáramos a ese tipo de textos, ¿no? Y aunque sabemos que Octavio Paz pues, es el poeta mayor de México en cierta manera por ganar el Nobel, pero pues no solamente él, pues hay muchos autores que realmente pues, han marcado como cierta parte de mi vida como lector. Y actualmente, pues sí, yo me decanto más por la poesía, porque es lo que hago, ¿no? Y yo creo que es el género donde más me he desarrollado y he practicado además, ¿no? Y aparte porque siento que el cuento, y bueno, al menos el cuento y el ensayo pues ya son un poquito más técnicos en cuanto a la estructura, y la poesía pues ya abarca un poquito más de libertad al escribirla, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me llama mucho más de eso. Y ahorita que dices que sí me he encontrado textos como Luz de Microondas, pues yo siento que es un libro, ya desde mi perspectiva también es un libro como raro que no sé si volveré a escribir, porque ahorita quiero hacer como otro tipo de cosas, pero en ese momento sí era como la idea de debatir un poco la idea entre que el escritor tiene que ser alguien muy serio y que sea también muy técnico, y sobre todo que la poesía pues fuera difícil de entender, ¿no? De cierta manera. Y lo que yo quería hacer principalmente en Luz de Microondas pues era como romper un poquito con eso y escribir de ciertas cosas que a lo mejor no tenían sentido o que eran muy insignificantes o que eran muy, de cierta manera, como muy locas o algo así, y pues ponerlas en un texto. Realmente el libro no está concebido como un libro, digamos, como general. O sea, eran poemas que ya tenía escritos desde 2022, yo creo que unos 4 o 5 años antes, y que los fui puliendo, los fui metiendo como tallercitos también. Y de ahí fueron saliendo, y cuando salió la convocatoria dije, pues órale, sí, me animo a sacarlos ya como un libro como tal. Y los fui reuniendo, los fui todavía un poquito reescribiendo de cierta manera. Y pues yo creo que igual las dos partes, tiene dos partes, que es Hipersueños y la otra que es Hiperdestinos. La primera de Hipersueños pues son poemas que ya tenía de hecho de varios años, tenía varios textos que ahí fue corrigiendo, y los Hiperdestinos ya fueron un poquito más cercanos a la entrega del manuscrito ya final, fueron ya un poquito más trabajados en una época digamos como actual, y pues al final salió ese libro, ¿no? Y te digo, mencionando ahorita que sí he encontrado libros similares, ahorita estuve leyendo, por ejemplo, una novela que se llama Metzeta de Gerardo Arana, que ya murió en 2012, el autor de Querétaro, y tiene como que hay varias similitudes temáticas, ¿no? Ya hablamos así como de, pues lo que yo traté de hacer fue como una intento de relectura y de reescritura con los textos que a mí me gustaban también, y de cosas que a mí me gustaban como con el internet, las bandas de rock, todo eso, y también un poquito ahí jugando como paisajes elaborados a partir de la alteración de la realidad con drogas y cosas así, que pues realmente no tenía nada que ver pues un tanto conmigo, pero me pareció interesante como el tema de actualidad de cierta manera, ¿no? Y te digo, en esa novela de Gerardo Arena pues se habla un poquito de eso, se habla un poquito de viajes alucinógenos y de todo eso, y pues hay como diversos textos que a lo mejor yo no conocía en ese tiempo, pero que compartían como esa misma línea temática de cierta manera, ¿no? Yo también, por ejemplo, poemas como por ejemplo de Alfredo Quintero, que también tiene ahí varios libros publicados de poemas, y habla así como de la cotidianidad. Hay uno que tiene sobre recetas de cocina, y de hecho el último poema, Luz de Microondas, es un tanto eso, ¿no? Como una receta de cocina mientras esperas leyendo poesía. Entonces hay varios como textos que después fui descubriendo y que tenían como relación, no necesariamente tenían que estar como basados en esos autores, pero que he encontrado esa como relación temática, y yo creo que es un tanto interesante también descubrir como esa parte. Yo veo que este libro tiene como una característica que es como una poesía conceptual. Bueno, eso es lo que yo creo, y también como que es un libro que se le puede catalogar como poesía postmoderna. O sea, precisamente porque toda la temática que manejas es muy avanzada. O sea,
bueno, del siglo XX, del siglo XXI. Por ejemplo, nada más un poco para que vean cómo eso pudiera ser una poesía conceptual. En el índice encontramos, por ejemplo, Hipersueños, Audio Tianguis Cultural, Sir, Improvisation, Ayud, Dover Demo, Marta Volve, no te paso mal, bueno, memes dialécticos o hiperdestinos. O sea, lo que me voy dando cuenta es que pareciera que todos los elementos modernos o de la modernidad, la mayoría están como reunidos en este libro, en tu poesía, como que se puede encontrar en tu poesía como muchos elementos que no son comunes, o sea, lecturas muy avanzadas y que se reflejan en el poemario. Entonces por eso me atrevo a decir que es un libro postmoderno, después de lo moderno. No sé, es una calificación que me atrevo a pronunciar. Sí, pues yo creo que sí, ¿no? No sé si en cuanto a la forma de escritura podría ser así, o al menos lo que yo siento, porque al fin de cuentas te digo, yo me decanto más por el verso libre. Alguna vez escribí, por ejemplo, sonetos y todo eso, pero andábamos en un tallercito ahí con un escritor que se llama Diego José, ahí en la UAT, cuando todavía estudiábamos en filosofía y letras, y llevábamos nuestros sonetos y decía que pues, escribíamos como abuelitos, ¿no? Entonces yo creo que también eso como que altera un poco y te pones a pensar en maneras como para romper ese tipo de escritura pues propia, ¿no? No realmente tiene que ser así en general, ¿no? Pero en cuestión de esto, pues yo escribí de temas que me gustaban, de videos que en ese momento veía, de cosas que se iban ocurriendo, realmente pues dejar volar un poco la manera en que concebimos sobre todo la poesía generalmente, cuestión de que pues, la mayoría de personas piensa que tiene que ser con rima, con métrica, todo eso, ¿no? Y un poco de eso es romper como con ese estándar, digamos, ¿no? Y te digo, a fin de cuentas, pues también me gustaban ese tipo de temas relacionados con el internet, con las múltiples voces que a lo mejor llegan de repente cuando estamos realizando nuestras redes sociales, todo eso. Entonces fue una especie de concepción un poquito de ese tipo de temas, ¿no? No sé si lo logré realmente porque, te digo, ahorita yo leo el libro y siento que pues podría ser o podríamos reformularlo de otra manera, ¿no? Pero en ese sentido, pues esta primera edición de Luz, pues sí es así un poquito medio extraña. Yo me decía cuando lo empezábamos a repartir y a regalar y a vender, pues que pues sí era una poesía un tanto extraña, ¿no? Y que nadie, bueno, que muchos no entendían, ¿no? Pero, bueno, al menos con personas y con amigos de la misma generación, digamos, como de años, pues sí, un poquito la referencia y el hipertexto también que a lo mejor puede haber ahí, pues también se va entendiendo un poquito más. Y la idea que yo tenía del libro era principalmente no publicarlo así de manera como física, ¿no? Yo creo que la concepción que yo tenía de Luz y Microondas era que principalmente lo tuviéramos como en PDF o alguna plataforma así como digital, y que hubiera muchos hipervínculos y que tú le estuvieras leyendo el texto y te llevara como la referencia, ¿no? O te llevara un video, te llevara algo así, ¿no? Muchos de los versos pues están como que pues un poco, no reciclados, pero están referenciados en ciertas cosas del internet, ¿no? También, o de bandas o de cosas así. Entonces la idea era que pudiéramos relacionar los textos y hacerlos con muchos hipervínculos para que el texto se alimentara también. Esa era como un poco la idea. Y espero que pues, posteriormente podamos ahí diseñar alguna edición así extraña digital para poder hacer como esa imagen. Lo que yo quería era que fuera como interactivo más que nada. O sea, que no se quedara simplemente en la lectura y ya, ¿no? Que tuviera como un panorama más amplio. ¿Crees que un libro impreso como que es algo como anacrónico del pasado, como que está pasando de moda el libro impreso o te gusta un poco? No, yo creo que, bueno, a mí me siguen gustando mucho los libros, o sea, sigo comprando libros, no solamente, por ejemplo, aquí en el local, en el portal, sino también en las librerías de viejo, todo eso, porque pues, los libros, a fin de cuentas, pues, son también un objeto que se hace de cierta manera místico, ¿no? O sea, tiene ese sentimiento de pertenencia también con quien lo está leyendo y al ser físico, pues también lo podemos manipular así, sin problema, ¿no? Y yo creo que más que nada los libros digitales tienen como otra intención en ese sentido de interactuar, ¿no? Por ejemplo, también apenas estuve leyendo a algunos autores como Horacio Guarpola y también a Martín Raquel, que es de Hidalgo. Horacio ya murió, pero Martín es de Hidalgo, y también a Canex Zapata, que alguna vez platicábamos también de ellos, ¿no? Que se dedican más como a la poesía digital, de cierta manera.
Y pues yo lo que veo es que principalmente pues, le quieren meter un poco más de imagen al texto, ¿no? No dejarlo simplemente así como estático, sino que pues precisamente la gente pudiera interactuar con los textos y que los poemas se hicieran un poquito más, no sé si didácticos, porque a fin de cuentas pues ya el libro pues es didáctico, ¿no? Pero tuviera otra intención, digamos, todo ese tipo de textos sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que para mí al menos el libro no es anacrónico, o sea, yo creo que es totalmente necesario también para la lectura, porque pues, a fin de cuentas pues, la lectura no se crea en el papel, o sea, la lectura pues nosotros leemos y se proyecta en nuestra mente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también yo creo que el libro es un vehículo para explorar la literatura, ¿no? Así como también el internet y los libros digitales son un vehículo, pues también el libro también es un vehículo para explorar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Voy a leer un fragmento de Hipersueños, el número 3, que dice: cuando estoy triste le rezo a Radio Amatorru. Dios cabeza de radio, estaciones sin interferencia, su plasma me posee como los antiguos, sus miradas se unen en el centro de mis ombligos, ruido blanco grabado en la cinta de mis apariciones. Las voces de los 90 rotan por la masa encefálica de mi quinta costilla, pero yo sé que van atrasadas más de 20 años. Un cenote erupta y se crean dos universos, uno a la vez de sus pechos flácidos. El guardián de los Noldor viene en camino y me siento viejo, más viejo que las atalayas de Jerusalén o los petrificados de Narnia. Anciano en mi oficina de Dugman, resolviendo un caso inteligible y rebobinando de un cassette virgen. Nos aguarda más pergamino, mi lluvia se ha disipado y las aguas corren siguiendo los autobuses. Ves que sabemos que hay novelas de ciencia ficción, ¿no? O sea, que es más popular, más de dominio en el mundo literario, ¿no? Pero no sé si exista también poesía de ciencia ficción o cómo se le podría llamar. Sí, me refiero a... Sí. ¿Sí existe? Pues no se me ocurre ahorita algún ejemplo, yo creo que tendría que revisarlo, pero pues yo creo que sí, realmente, ¿no? O sea, y aparte, pues yo creo que el tema, pues como dices, ¿no? O sea, hay novelas, yo creo que también algo de inspiración hay de eso, ¿no? O sea, es decir, de combinar pues múltiples cosas que al final pues convergen en un poema. Yo creo que sería eso. Y ahorita en el que leíste, por ejemplo, pues hay varias referencias, ¿no? Hay referencias a series de los 90, se conoce de Dogman, al Señor de los Anillos también, ¿qué más? O sea, hay como varias cosillas ahí que me entraban a través de lo que yo veía en ese tiempo, por ejemplo, y que a fin de cuentas pues ahí los fui medio tratando para hacer un poema, ¿no? De cierta manera. Y sí, pues es eso como el juego de referencias, el juego de esta contracultura a lo mejor que puede haber, que realmente pues no creo que haya mucha contracultura, porque todo tiene que ver con videojuegos, con memes, con cosas así, ¿no? Con series, con películas, y a fin de cuentas pues lo estoy abordando como una especie de idea de poema, ¿no? También. Yo creo que esa sería como un poco la idea del libro, muchas imágenes y que todas las imágenes pues fueran como individuales de cierta manera, ¿no? Cuando escribías el poema, ¿te ibas apoyando como en ficha o ya en información que tenías a la mano? ¿O escribías el poema nada más así de pura memoria? No, pues realmente a veces los poemas los escribía en un blog de notas de mi teléfono y se me ocurría el verso y lo escribía, ¿no? Ya después llegaba a mi casa y la compu también en mi cel, pues los iba como tratando, no tenía fichas ni nada, de repente pues estaba viendo algo en internet y por ejemplo tengo uno de los poemas que también está como relacionado con comentarios que te dejan los usuarios en YouTube, pues te iba bajando y iban conversando y los usuarios, entonces tiene que ver algo así, ¿no? Iba agarrando como esas referencias y ese fue cuando las iba como tratando de cierta manera. Entonces pues así los iba construyendo, realmente no tenía así como una idea fija de, pues este poema quiero que se trate, no sé, del internet, ¿no? Algo así, ¿no? Iba agarrando varias cosas y a lo mejor de esas se unían en una sola idea y es como iba construyendo un poco los... Ya para terminar, Enrique, ¿no te gustaría escribir otro libro como este? ¿Otro poemario parecido a este? ¿No te gustaría? Te digo que parecido, no sé, porque... Digo, pues la propia gente cambia, ¿no? Yo creo con el paso del tiempo y hay que ser también autocríticos con un poco con lo que escribimos, no para mal, sino para pues, saber qué queremos hacer después, ¿no? Yo creo que otro libro como Luz en Microondas, yo no sé si lo podría volver a hacer de esa manera, porque a lo mejor pues, ya tengo como otra idea más o menos.
Y ahorita pues estoy escribiendo ahí varias cosillas que ya tengo una idea más o menos un poco más sólida, ya no es tanto como el verso suelto de cierta manera, ya tengo como una idea como general pero pues ahí sigue muy verde el libro y creo que llevo 3 poemas nada más, o sea, ni siquiera es algo así como muy concreto, pero ya me gustaría centrarme como en una idea muy específica, ¿no? De lo que quiero hacer, ¿no? Y bueno, también tú sabes que, por ejemplo, pues en todos los premios que ganan en Aguascalientes o los que no ganan y publican las editoriales independientes, pues también hay como 2 juegos, ¿no? Que hay escritores que les gusta hacer un libro sobre un solo tema y lo van desarrollando, y otros que pues cada poema también es como un solo universo, ¿no? Y pues a mí me gusta lo segundo, ¿no? Me gusta que cada poema pues hable de una cosa independiente, pero ahorita lo que quiero hacer es del otro lado, ¿no? De cierta manera, ¿no? Sobre todo como para comprobar cómo es que puedo escribir de esa forma, pero a mí en general me gusta más que los poemas sean como únicos, ¿no? Que no tengan que ver totalmente con la idea del libro, ¿no? Y pues sería como eso, ¿no? Digo, a lo mejor este sí tiene una idea como general que es como desafiar un poquito esta idea de la poesía como algo aburrido de cierta manera y hacerlo un poquito más como didáctico, ¿no? Que sea como hasta cierto punto divertido, ¿no? Yo creo que eso es como la idea un poquito de este libro, que me sigue gustando, pero te digo, yo creo que ya no voy a escribir algo así tan alocado y tan así como disperso de cierta manera. Pues este es el libro de Enrique Chávez, quien ganó el Premio Estatal de Poesía Dolores Castro en el 2022. Sí, 2022. Pues los invitamos a ustedes a leerlo, a conocerlo y a adquirirlo, ¿no? Entonces, también agradecemos a Enrique Chávez que nos haya dado la oportunidad de platicar con él y pues, pues nos despedimos de ustedes y nos vemos en la próxima, ¿no? Sí, Pepe, sí, agradecido y también agradecido por todos los que vayan a ver el video, pues invitarlos a que no solamente lean este libro, sino que también lean los libros de todos los compañeros, incluso también aquí de Pepe, que también sabemos que pues, a veces la literatura independiente también tiene muchas cosas que decir, ¿no? No solamente pues, lo oficial es lo chido, sino que lo independiente también tiene a veces mucho más mérito que lo que sea muy oficial, ¿no? Y pues, a seguir escribiendo también. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Tú bien. Sí se grabó, sí.